Bien, otro cambio que honestamente, bueno, pues es simplemente aclaración de conceptos, se refiere a lo que es la reducción de pagos provisionales. Y resulta que lo que nosotros conocíamos como reducción de pagos provisionales ya ahora no se va a llamar así, ahora se va a llamar reducción de coeficiente de utilidad. La consecuencia es la misma, la mecánica de determinación sigue siendo la misma, solo que ahora se aclara que la solicitud de reducción, porque hay que recordar que sigue siendo una solicitud, va encaminada a la disminución del factor de utilidad y no como tal a los pagos en específico. También se aclara que si en dado caso que hubiéramos hecho pagos menores a lo que nos correspondió, habrá que hacer las declaraciones complementarias con los recargos que sean aplicables. ¿Sí? Esto es más que nada un tema de aclaración de conceptos. Cuando íbamos a hacer la solicitud, ya desde ahí nos pedían que llevemos el soporte de la reducción del coeficiente, no tanto el soporte de la reducción del pago. Que insisto, al final la mecánica resultaba en lo mismo. Ahora bien, uno de los cambios más importantes, y de igual manera aquí Omar nos dará comentarios adicionales, es el hecho de considerar ya como un ingreso acumulable la integración de nueva cuenta de lo que son los conceptos o lo que son pues sí, vamos, los conceptos, los componentes de lo que es un inmueble, ¿no? En algún momento hubo planeaciones donde se separaba, donde había un divorcio entre lo que es el usufructo y la nuda propiedad. Y esto pues básicamente fue un esquema utilizado para incrementar la tasa fiscal de beneficio que teníamos sobre uno y otro, es decir, al calificar como inmueble pudiera darse el tratamiento al 5% de una tasa de depreciación o de deducción, ¿sí? Y en cambio, al tipificarlo como usufructo, se convertía en un derecho real que calificaba como un gasto diferido aplicable a una tasa del 15%. Ahora me dice la autoridad que si en algún momento llevamos a cabo esa planeación y volvemos al matrimonio de la nuda propiedad y el usufructo, esa incorporación tendrá que reconocerse como un ingreso acumulable, ¿verdad? Entonces, aquí, Omar, no sé si ustedes comentarnos algo al respecto. Digo, nuevamente, esta es un ejemplo claro de la tendencia que venía en facultades de comprobación, porque las autoridades anteriormente ya sostenían esto, lo hacían en revisiones, lo hacían dentro de un procedimiento de fiscalización, pero no tenían el sustento legal para que esta interpretación se sostuviera en tribunales. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente es llevar a código el criterio llevar a ley el criterio de las autoridades que ya venían sosteniendo, pero pues con una falla, a mi parecer, en la parte de técnica jurídica, porque la autoridad pretende cambiar el tratamiento a una figura que ni siquiera es fiscal. Estamos hablando de figuras que derivan del derecho civil. Entonces, si lo vemos en la parte de inmuebles, pues puede tener un tratamiento, pero si lo analizamos a nivel inversiones en general, vamos a ver que es distinto. Entonces vamos a encontrar criterios encontrados precisamente en esa parte, cuando hablemos de inversiones tratándose de inmuebles y cuando hablemos en general, ¿verdad? Entonces esto va a ser definitivamente va a ser algo que va a caber en tribunales, sobre todo cuando existan adicionalmente dentro de una operación conceptos de inversión similares que van a tener distintos tratamientos, ¿no? Entonces, va a ser muy importante ver cuál va a ser el criterio de los tribunales. Ahora, lamentablemente este tipo de disposiciones, al ser, pues ahora sí que aplicables en casos concretos, pues no es susceptible de ser impugnada actualmente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ir a un juicio de amparo a decir que estamos en el supuesto, sino que tenemos que esperar hasta llegar a la operación para entonces poder llevar a cabo estos argumentos ante un tribunal inclusive ante la Suprema Corte de Justicia, que estamos seguros que va a llegar a suceder, ¿no? Pero pues otra vez, es de estar pendientes al momento de la operación y ver la manera en que se va a desenvolver esto ya en tribunales, ¿no? Porque definitivamente va a ser un tema para los años que vienen, ¿no? Sí, de acuerdo.
Así es, Omar. Y bueno, siguiendo con la misma tesitura, aquí nos especifica cuál será el tratamiento, es decir, si de alguna manera seguimos con la línea de buscar separar estos atributos de la propiedad, bueno, pues ahora sí me aclara que debiera yo únicamente de considerar como parte del costo fiscal lo que sea el proporcional tanto al usufructo o a la nuda propiedad. Entonces, en ese caso va esta disposición, esta modificación a lo que es el artículo 19. ¿Sí? Bien, uno de los cambios, creo yo, más importantes que hubo dentro de lo que es la ley del impuesto sobre la renta es lo referente al artículo 24. Este artículo 24, recordemos que es el que me permite llevar a cabo una reestructura corporativa donde la transmisión de las acciones puede hacerse a costo fiscal. Algunos de los principales requisitos es que se dictaminara la operación, que se presentara un aviso, etcétera. Situaciones muy puntuales que iban acorde a lo que era el trámite. Ahora, tal como sucede en muchos de los cambios que se están dando, se incorporan nuevos requisitos, se incorpora también el tema de razón de negocios, pero uno de los principales requisitos y que tal vez pudiera ser el más importante de ello es que tenemos que informar todas aquellas operaciones relevantes que se llevaron a cabo los 5 años anteriores y los 5 años posteriores. Entonces, esa situación es de suma importancia, ya que tendríamos que evaluar prácticamente todo lo que sucedió desde hace 5 años y no solo evaluar, sino que revelarlo, ¿verdad? En ese sentido, seguramente será aplicable las reglas que existen actualmente bajo la información de operaciones relevantes, es decir, los conceptos que se consideran tal cual y si el beneficio es superior a los 100 millones de pesos. Entonces, pues mucho ojo para aquellas situaciones de reestructuras corporativas que se vayan a estar dando. Sí, ahora, les comentaba de igual manera, esta situación de los 5 años posteriores recae la información sobre el nuevo propietario de las acciones, es decir, yo pude haber o puedo responsabilizarme como dueño actual de las acciones de lo que hice hace 5 años. Posteriormente, esa obligación se le adiciona la responsabilidad al adquirente de lo que suceda, no solo de los 5 años posteriores, que es donde él va a estar como propietario, sino realmente también de los 5 años anteriores. Entonces se está incorporando una obligación prácticamente de 10 años para estos nuevos adquirentes, ¿no? Y bueno, insistir que el concepto que están buscando incorporar en todas las disposiciones donde les sea factible es aquello que carece de razón de negocios. Si para ellos no es un argumento sólido, lo que para nosotros sí lo es, el hecho de buscar esa reestructura, pues entonces tendríamos un problema importante, como ya lo mencionó Omar, y sobre situaciones bastante subjetivas que habrá que satisfacer toda esta hambre de la autoridad de poder tener las pruebas suficientes documentales, como lo comentaba José Ángel, ¿sí? Para que podamos solventar, insisto, esa inquietud por parte de la autoridad. Ahora, dentro de la parte ambigua de este concepto, pues parece que la autoridad nos obliga a que una reestructura derive de una razón de negocios y podrá haber reestructuras que no se van a dar por una razón de negocios. Existen negocios que se separan simplemente por una diferencia de ideas entre los dirigentes, entre los accionistas, y pues, ¿cómo voy a demostrar una razón de negocios cuando no hay un negocio de fondo? La razón de negocios, entonces, puede ser porque nos peleamos mi socio y yo, y al parecer no va a ser válido llevar a cabo una reestructura por ese motivo, y lejos de eso voy a salir afectado, ¿verdad? En lugar de tener una posible salida a través de la figura que se tiene que realizar para estar dentro. Entonces, si nos apartamos un poquito del concepto, porque las autoridades al parecer están pensando que todos los movimientos empresariales se dan en un contexto de buscando un negocio,
y habrá ocasiones en las que nuevamente no existe un negocio y que la razón de una reestructura pues sea parte de esto, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber mucho análisis que se va a tener que llevar a nivel jurisdiccional, porque pues cómo van a decir que no es válido que yo no quiera continuar en una sociedad con una persona, pues nada más porque me cayó mal de repente, ¿verdad? No es algo que la ley me pueda decir o no me pueda decir. Entonces son temas que son de analizarse caso por caso, pero desde luego van a ser cosas que se van a ir dando pues ya con la práctica y sobre todo ante posibles revisiones, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, insistir aquí al final del día, creo que el nombre del juego es pues razón de negocios, ¿no? En todos los aspectos. Sí, y bueno, habrá que tener cuidado de todas estas situaciones que estamos evaluando llevar a cabo, ¿no? Ahora bien, como parte de pues más requisitos de las deducciones, básicamente se incorporan tres que creo que son los más trascendentes. El número uno pues tiene que ver con nuevos requisitos de comprobantes fiscales y esto enfocado a la adquisición de combustibles. De igual manera, pues para la autoridad y el gobierno actual, sabemos que uno de los conceptos más importantes es el tema del combustible y pues de aquella venta ilegal que se pudiera dar. Entonces, dentro del comprobante fiscal en la adquisición de combustibles, ahora será necesario informar el permiso, o mejor dicho, sí, contar con la información del permiso vigente en términos de la ley de hidrocarburos. Entonces, pues insisto, esto es un cumplimiento bastante arduo que tienen que incorporarse y hacerse esfuerzos importantes para poder pues tener estos requisitos a la mano, ¿verdad? Entonces, eso es un nuevo requisito en el tema de adquisición de combustibles. Ahora viene una aclaración. En el tema de asistencia técnica y transferencia de tecnología o de regalías, no se permite la subcontratación de personal. La disposición anterior hacía referencia a que estos pagos se podían llevar a cabo siempre y cuando fueran efectuados a residentes en México. Entonces, pareciera ser que me permitía subcontratar o que permitía la utilización de una figura de un tercero para llevar a cabo estas situaciones. Ahora me aclara que solamente va a ser aquella subcontratación de personal enfocado en asistencia técnica cuando sea realmente especializado. Entonces va en línea de alguna manera a lo que es la reforma que ya hemos platicado de subcontratación. En este punto nada más adicional al requisito de la deducción, pues entonces si nos hablan de la subcontratación, que es la legal ahora, la especializada, pues tenemos que cumplir con los requisitos que me permitan llevar a cabo esa subcontratación, ¿verdad? Entonces, no nada más es verificar que el proveedor del servicio cuente con su alta ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el denominado REPSE, sino que adicionalmente, pues, cumplamos con los requisitos para esta subcontratación, es decir, que nuestros objetos sean distintos, entre otros, ¿no? Entonces, no nada más es decir, estoy contratando un proveedor que está dado de alta en el REPSE, sino tengo que cumplir con todo lo demás que me exige esta nueva figura de subcontratación especializada, ¿no? Para tenerlo muy en mente. Sí, correcto, temas de registro, Secretaría del Trabajo, etcétera, las cuotas, comprobantes de los pagos y bueno, insisto, todo esto se llama pues carga de la prueba, ¿no? Es de alguna manera lo que vamos a ir nosotros cuidando de aquí en adelante. Y también otro cambio muy importante en materia de deducciones. De por sí ya eran bastante complicados los requisitos para las cuentas incobrables. Ahora me incorporan uno adicional. Todos aquellos créditos que excedan de 30,000 UDIs, en su momento podía hacerse la deducción con la simple interposición del juicio mercantil correspondiente o del juicio con el cual yo pudiera demostrar que efectivamente es poco probable que yo lleve a cabo de manera natural la cobranza de esos créditos. Entonces, ahora tendremos que haber agotado todas las gestiones de cobro
y que haya una sentencia o resolución favorable para poder hacer deducibles estos créditos incobrables. Anteriormente, otra salida, que también fue un cambio, que esto ya se dio hace un par de años, pues era tal vez buscar la deducción mediante la emisión de notas de crédito o cancelaciones de facturas. Las notas de crédito se han vuelto un problema, el buscar manejar un efecto fiscal que disminuya mi base gravable, porque luego vienen aquellas famosas invitaciones del SAT, donde me dicen que mis ingresos no corresponden con los declarados, con la emisión de CFDIs, por ejemplo. Y luego, también, ahora resulta que tengo que pedirle permiso al cliente para que se lleve a cabo la cancelación de las facturas, las cuales no me va a pagar. Entonces, insisto, son requisitos que vienen sumando a la complejidad de llevar a cabo la deducción de este tipo de cuestiones. En ese sentido, Omar, no sé cómo veas o cuál haya sido la experiencia o cuáles son más o menos los tiempos para obtener una resolución favorable y cómo podría yo llegar a una obtención de resolución favorable. Realmente en este tema es complicado y lo vivimos ahora con el contexto de la pandemia, pues que nos lleva pegando unos años, ¿no? La función jurisdiccional estuvo detenida pues un tiempo considerable y lamentablemente inicialmente el Consejo de la Judicatura Federal se pronunció respecto de cuáles eran casos urgentes y cuáles no, y básicamente enlistaban unos supuestos entre los cuales temas empresariales nunca estaban, ¿no? Entonces, pues pensando en que al día de hoy no hemos salido de una pandemia y como pero podríamos estar entrando a una siguiente etapa de esta misma, pues se ve muy complicado que podamos tener resoluciones en el tiempo en que lo queramos, ¿no? ¿Por qué? Porque las instancias jurisdiccionales efectivamente pues están por una parte limitadas. ¿Por qué? Porque no están llevando a cabo las funciones en donde tienen que estar, se están enfrentando con los retos tecnológicos, sobre todo respecto de lugares donde la información es muy sensible, ¿no? Como es dentro de un juzgado, como sería dentro de un tribunal. Entonces, todas estas cuestiones, pues pareciera que esta disposición va en contra, ¿no? Estamos complicando más o estamos volviendo más complejo la obtención, pues de algo que ni siquiera debería de ser complejo, ¿no? Porque estoy tratando de mitigar el efecto de algo que si no me va a afectar y sobre todo pues impactando pues el patrimonio de los contribuyentes, ¿no? Entonces es complicado decir los tiempos porque esta situación de pandemia pues ha cambiado mucho el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, también es muy complicado ver cómo ir en contra de este tipo de disposiciones porque nuevamente no podemos impugnarla hasta que estemos en el supuesto y pues si me dicen tienes que agotar un juicio de amparo para después que te quiten el de este, pues ahora voy a tener que agotar 2 procedimientos en lugar de uno, ¿no? Entonces es muy complicado ver cómo afrontar este tipo de disposiciones. Habrá que hacer un análisis de supuestos de suspensión en casos de urgencia, probablemente con alguna buena argumentación se pudiera llegar a lograr, pero pues otra vez vamos a ver cómo funciona en la práctica. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de cómo van a seguir funcionando los tribunales en los siguientes años ante la situación de emergencia pandemia en la que pues continuamos parcialmente, ¿no? Sí, así es. Digo, recordar que estamos platicando de reformas fiscales 2022, es decir, entran en vigor el 1 de enero. Si tienen esta situación, pues yo les invitaría a que evalúen interponer al día de hoy el medio de defensa y bueno, pues todavía es aplicable, insisto, al día de hoy, ¿verdad? Antes del 31 de diciembre, que sea factible la deducción de estos conceptos con la simple interposición de la demanda, ¿verdad? Entonces, si esta es una opción para ustedes, pues yo honestamente sí les propondría que evalúen llevarlo a cabo. Nada más denos oportunidad de terminar la plática antes de que se vayan a interponer ese recurso, ¿verdad? Ahorita no nos tardamos, entonces denos oportunidad antes de que salgan corriendo a los tribunales, ¿no? Bien, otro de los cambios también importantes que de igual manera va enfocado a lo que es el tratamiento fiscal de los intereses es precisamente
esa fracción de no deducibles referente a mi sobreendeudamiento, así lo resumiríamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, este cambio nos pareció importante compartir la exposición de motivos, ya que las autoridades argumentan que hay una planeación importante respecto a buscar elevar el capital contable de las sociedades mediante la incorporación del capital fiscal. Entonces ellos dicen, oye, pues financieramente estás súper castigado, estás muy mal, no me estás pagando los impuestos que debieras y te estás aprovechando de este concepto de considerar el capital fiscal como referencia para determinar ese nivel de apalancamiento y que tengas derecho a un monto mayor de deducción de intereses. Entonces, esto es lo que la autoridad ha observado. A mí me parece bastante interesante siempre que hay cambios en este sentido, que argumenta que detectó que hay empresas que incrementan su capital. Es decir, pareciera ser que ya tiene los secretos o ya descubrió el hilo negro en todas las planeaciones. Pero regresamos al tema de razón de negocios o aquellas situaciones complicadas donde el capital contable pues realmente es negativo incluso en algunas ocasiones y no tiene nada que ver con el tema tributario, ¿no? Es un negocio natural que así se da. Entonces, bueno, en este sentido viene el cambio. ¿Qué es lo que sucede? Sigue habiendo la posibilidad de considerar el triple del capital contable desde la perspectiva fiscal. Es decir, si nosotros tenemos un capital contable muy bajo, podemos optar por considerar lo que sería el capital fiscal, déjenme llamarlo de esta manera, incorporando los conceptos de CUCA, de CUFIN, de CUFINRE. Y eso funcionaba medianamente. Ahora, ¿qué creen? Pues si tenemos pérdidas fiscales, las vamos a incorporar en la mecánica de determinación de este capital fiscal. Y además, si el resultado de esta operación aritmética es superior al 20% de mi capital contable, tampoco podría llevar a cabo esta aplicación, a menos que en una revisión ya por parte de la autoridad yo sostenga que estos atributos están debidamente soportados y que existe, ¿qué creen? Una razón de negocios para que esto se haya dado así. Entonces, bueno, el juego es claro, ¿no? Insisto. Ahora, vienen luego preguntas por ahí bastante profundas, ¿no? Oye, ¿qué sucede si mi capital contable es negativo? Cualquier número va a ser superior, cualquier número positivo va a ser superior al 20%. Entonces, pues en ese sentido creo yo que habrá que ver si realmente sigue siendo aplicable esto. Digo, en las empresas que haya un capital positivo, aun y cuando sea bajo puede ser, o se convierte en letra muerta la factibilidad de aplicar ahora el capital fiscal para determinar el nivel de apalancamiento al que tengo derecho. Ahora, en esta parte, digo, como todos lo sabrán, hubo diversos litigios cuando se incorpora esta fracción al artículo 28, la limitante para la deducción de intereses. Pues, ¿qué pasa? Vienen los litigios y ¿qué dicen las autoridades? Espérate, hasta que estés en el supuesto, oye, pues tengo deducciones, soy una persona moral que tributa en el título 2, ya me aplica, ¿verdad? Tengo que cuidar no caer en el supuesto. Eso realmente ya me aplicaba, pero está bien, sostienen hasta que estés en el caso particular. Entonces, ¿qué es lo que se estaba argumentando y qué parte de argumentos legales hay que realmente tienen un sentido? Entonces, está la parte de proporcionalidad, efectivamente, cuando nos encontramos en la parte de un capital negativo, si la ley no nos dice que lo podemos ver en términos absolutos, ¿verdad? Y también, ¿qué pasa? Pues la exposición de motivos, como veíamos, hablan genéricamente de empresas. Sin embargo, no podemos perder de vista que la actuación del legislador también tiene que cumplir con los principios constitucionales y en específico la de fundar y motivar
sus actuaciones. Es decir, lo que dice la exposición de motivos, en principio debería demostrar cómo las empresas están haciendo esto. Es decir, no lo pueden sostener en un plano genérico, sino que nos tendría que decir, oye, el 20% de los contribuyentes dedicados a tal industria han tenido estos efectos de beneficio a raíz del apalancamiento que han llevado. ¿Ok? Y esto tendría que probarse, ¿no? Efectivamente o numéricamente o aritméticamente. Pero el hecho de que se mantenga de una manera genérica, pues, ¿qué implica? Pues que la exposición de motivos, que precisamente es la motivación de esta ley, pues no cumple con los principios constitucionales previstos en el 16, ¿no? Entonces, ya en los casos particulares, viendo este tipo de análisis, desde luego que un juzgador especializado en materia administrativa tendría argumentos para sostener la inconstitucionalidad de la norma y inaplicarla para nosotros en ese momento, ¿no? Pero pues otra vez se tendrá que analizar cada caso particular. Sin embargo, respecto de esta disposición, sí hay muchos puntos que vemos que realmente son disputables o argumentables, ¿no? Sí, correcto, definitivamente. Y bueno, pues insistir aquí, seguramente va a haber mucho que hacer en tema jurídico, ¿verdad? Muy bien. Bien, ahora de igual manera, hablando de requisitos de deducciones, hace poco hablamos de los requisitos de algunos de los gastos. Recordarán que bueno, pues las deducciones básicamente pues son unas cuantas y requisitos son muchos, ¿no? Entonces, hablando de deducción de inversiones, se hace una reforma a los artículos 31, 32 y 34. Y bueno, ¿qué es lo que se busca? Que la deducción se lleve a cabo en un plazo mayor. ¿Qué es lo que están, pues de alguna manera incorporando? Que todas aquellas erogaciones que tengan que ver con dejar el activo en funciones sean incorporados a lo que es el MOI. Por ejemplo, el emplazamiento físico, la instalación, el montaje, las entregas, incluso honorarios aduanales, etcétera, etcétera, varios conceptos que seguramente el día de hoy calificaban como gasto, los tendremos que subir al MOI. Entonces, esos gastos, o bueno, ya no los podría llamar gastos desde la perspectiva fiscal, ¿verdad? Esas inversiones, pues tendrán un plazo de deducción mayor, tendrá que ser a nivel lineal en base a una tasa de depreciación. Entonces, esto pues definitivamente impacta, creo yo, la capacidad contributiva. Sí, definitivamente la situación creativa también de la autoridad, cómo ir limitando las deducciones con tantos requisitos y adicionalmente modificándolas de esta manera, pues nos deja en un estado también de creatividad en cambiarle los conceptos a este tipo de erogaciones, ¿verdad? Y es un cuento de nunca acabar. Por eso yo creo que de alguna manera, tanto como contribuyentes, asesores y autoridad, se debiera ir cambiando poco a poco la cultura de lo que es una planeación fiscal dentro de un marco legal. Sí, así es. Ahora bien, en continuación a lo que es la reforma al artículo 31, regresa un aviso que tenemos que hacer para aquellos activos que pretendemos hacer deducibles y que dejen de ser útiles, ya sea que se acelere el costo fiscal que existiera en su momento o bien se concluye el periodo de depreciación lineal. En ese momento tenemos que dar un aviso a la autoridad de que llegamos al fin de la deducción de ese activo. Y además, se aclara pues de alguna manera se incorpora aquella obligación contable que tenemos de manifestar un peso cuando demos de baja o cuando se acabe la vida útil, insisto, de estos activos fijos, ¿verdad? Respecto a lo que es el artículo 32, viene, insisto, también bastante fuerte la reducción de tasas de amortización y va en línea con lo que platicamos del artículo 18 y el artículo 19 respecto al usufructo y la nuda propiedad. Y ahora me dicen que la adquisición del derecho de usufructo sobre el inmueble
ya no va a calificar como un gasto diferido, ya no le va a ser aplicable el 15%, sino que va a formar parte de los activos fijos, ¿sí? Viene una definición de lo que es activo fijo, los gastos y cargos diferidos no califican, evidentemente, y su tasa de depreciación será del 5%. Entonces, se ponen bastante creativos, como bien lo comentamos, se ponen bastante exigentes también, y bueno, pues una estrecha vigilancia a lo que consideran que han sido esquemas de abuso por parte de los contribuyentes, ¿no? De igual manera, se aclara que no se consideran erogaciones en periodos preoperativos lo correspondiente a activos intangibles que permitan la exploración o explotación de bienes de dominio público, los cuales tendrán el tratamiento de gastos diferido. Esto va más enfocado a lo que son aquellas concesiones que bueno, pues se venían explotando y aquellos gastos, sobre todo en la industria minera, que se llevaban a cabo para empezar un proyecto ya de explotación, pues ya ahora califican como gasto diferido, en lugar de que fueran tratados como un gasto al momento de su erogación. Y bueno, de igual manera, siguiendo con la industria minera, todas aquellas instalaciones, adiciones y reparaciones, pues tendrán el tratamiento del 5% como si fuera ya una construcción, ¿sí? Entonces, pues de suma importancia tener vigilancia, todos aquellos conceptos. Ahora, lo desafortunado de las inversiones y aquí igualmente, Omar, creo que te voy a aventar por aquí la pelotita. ¿Qué sucede con aquellas inversiones que ya hicimos? Sobre todo vamos a situarnos en el último párrafo, donde bueno, pues ya hice una adición, hice una reparación, ¿tendré que llevar a cabo una corrección para considerar el 5% o es solamente las que haga de aquí en adelante? Entonces, ¿cuál sería ahí la perspectiva legal, Omar? Creo yo que bueno, pues es de aquí en adelante, ¿no? A menos que veas tú otra cosa. Definitivamente la autoridad fiscal va a llegar solicitándonos, corrígete desde donde venga, ¿verdad? Pero estrictamente hablando y en términos legales, pues la obligación no me la pueden hacer retroactiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de carga, efectivamente modifica mi nivel de tributación, ¿no? Entonces, atendiendo a la regla de que la ley no puede dársele un efecto retroactivo y más aún tratándose de temas que modifiquen ahora sí que el efecto fiscal, pues no hay manera que un tribunal sostenga que tengamos que ir para atrás. Pero pues las autoridades obviamente van a llegar con su carta santa con el contribuyente y habrá quien, pues por no estar al pendiente, pues se podrá hacer esa corrección. Entonces lo recomendable va a ser, si se está en la situación, pues hacer el análisis y ver la vía de cómo dar respuesta a esto, ¿no? Y lo que va a estar muy, ahora sí que va a ser muy interesante, es que pues el efecto retroactivo es algo que está en jurisprudencia, ¿no? Entonces, el que una autoridad me lo traiga en un documento, inclusive es materia para que yo le digo, si no te allanas en un juicio, esto es falta grave y de responsabilidad administrativa inclusive, ¿no? Entonces, valdrá la pena ver cómo se envuelven todos estos criterios y otra vez ver cómo están resolviendo los tribunales. Ahora, estamos hablando del deber ser, ¿no? Pero también, pues hemos visto que tanto en la instancia administrativa ante la instancia de la jurídica de la autoridad fiscal, en la parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Poder Judicial, tanto en colegios como en la Suprema Corte, pues últimamente el péndulo está cargado hacia ser favorables hacia la autoridad. Entonces veremos si continúa esto y hasta qué nivel pudieran llegar, ¿verdad? Porque en estricto sentido, un tema de esta naturaleza o una controversia de esta naturaleza que le valide la autoridad fiscal o el tribunal o el Poder Judicial de alguna manera, pues inclusive pudiera ser materia de llevarlo a un nivel internacional, ¿no? Entonces, nuevamente, pues hay que estar muy al pendiente de todos los criterios, estar al pendiente del pronunciamiento de la Procuraduría, de la Prodecon en este sentido, porque seguro va a haber mucha materia, ¿no?